De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Muy buenas noches, damos gracias a Dios por una noche más que Dios nos permite estar aquí reunidos y también delante de todos ustedes en una emisión más de Frente a la Biblia. Hoy estamos en el programa número 50. Programa 50 hoy, gracias a Dios, una gran bendición y estamos a punto de cumplir un año. Tenemos una celebración aquí adentro, tenemos una celebración porque estamos a punto de cumplir el primer año de transmisión ininterrumpida de Frente a la Biblia. Como saben, todos los sábados estamos aquí de frente a la palabra del Señor a partir de las 8 de la noche con el deseo y el propósito único de presentar a ustedes respuestas claras, temas claros, sin sesgos, sin compromisos denominacionales, sin compromisos humanos. Solamente colocarnos de frente a la Biblia, no importa lo que ella tenga que decir. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no nos parecen, hay cosas que quisiéramos que fueran distintas, pero el propósito del programa es explicar y decir las cosas tal cual aparecen escritas en la palabra de Dios. Sin interpretaciones humanas, sin interpolaciones, sin acomodaciones, sin nada que tenga que ver con el intelecto humano, sino lo tácito, lo literal, lo escrito de lo que está en la Biblia. La palabra del Señor dice que no hay palabra profética más segura que la que está escrita allí. Y bueno, hemos querido en la guía de Dios presentar este programa a todos ustedes para que sus inquietudes y sus preguntas las puedan formular durante la semana y podamos también tratar de dar respuesta a estos interrogantes interesantes en las Escrituras. Mi nombre es Norberto Díaz Granados, teólogo con un poco más de 20 años de experiencia en enseñanza de la palabra, en exégesis, en discipulado y catedrático de la Facultad de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona, en las cátedras de Arqueología Bíblica. Damos gracias a Dios por una noche más en la presencia del Señor. Como siempre, mi hija Karina está con nosotros aquí detrás de cámaras, haciendo toda la producción y la postproducción de la transmisión en vivo en esta noche una vez más. Damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite, reitero, estar aquí. Y a ustedes por también sintonizarnos, estar atentos cada sábado a las 8 de la noche para De Frente a la Biblia. Hoy tenemos un programa que es la secuencia de lo que iniciamos la semana pasada. Hoy vamos a seguir hablando de los apóstoles. Eso es un tema muy controversial en la iglesia de hoy en día. Hay muchas personas, reitero, que dicen una cosa y dicen la otra, pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a colocarnos de frente a la Biblia con el tema de los apóstoles. ¿Será que los apóstoles son reales? ¿Será que los apóstoles existen hoy en la Biblia? ¿Será que Pablo es el último apóstol? ¿Será que no se necesitan hoy? Hay muchas preguntas, muchos interrogantes que a diario y durante muchos años se han presentado y se han postulado. Pero lastimosamente la mayoría de las personas no reciben una respuesta bíblica, una respuesta clara de lo que está dicho en la palabra del Señor. Y por eso la semana anterior comenzamos el tema de los apóstoles y el apostolado en la iglesia, a través o según lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces continuaremos hoy este tema. Si tú tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, te pido por favor que la escribas enseguida allí en los comentarios. Comienza a escribir tus inquietudes de lo que hablamos la semana pasada, de lo que hablemos hoy. Comparte este video con las personas que tú quieras compartirlo a través de tu estado, en tu historia. Invítales a venir porque va a estar bastante interesante esta noche también el tema de los apóstoles. Dicho esto, vamos a iniciar, vamos a comenzar. La semana anterior terminamos la introducción que hicimos en Juan capítulo 17 y en Romanos capítulo 1 verso 5. Juan capítulo 17, la mayoría de la cristiandad debe ya seguramente estar familiarizada con este pasaje, con este capítulo, que narra la última noche de Jesús en la tierra antes de ser apresado. El capítulo 17 de Juan narra la oración, es la escritura literal de la oración de Jesús en el momento en el que está a punto de ser apresado por los soldados romanos. Instantes antes está en oración, está clamando, está intercediendo y él hace una oración muy particular al Padre. Y veíamos la semana anterior que esta oración es
que pedía por los apóstoles que él les había entregado. Estaban allí y dijo: ninguno se perdió, solamente el que debía perderse, el que tenía que perderse, refiriéndose a Judas. Y dice: y oro para que ellos sean uno, para que la gloria que me has dado también la tengan ellos, para que sean uno y sean uno conmigo y sean uno contigo y todos seamos uno. Y luego añade: pero no solamente oro por ellos, sino por los que creerán en mí por medio de ellos, para que ellos también reciban la gloria que me has dado, la gloria que les di, y también sean uno entre ellos. Y veíamos entonces que esta oración, que generalmente se asume como única y como exclusiva de los 11 apóstoles que estuvieron allí, podemos ver que Jesús la amplía sin fronteras e incluye a todas las personas que van a creer en Jesús por la predicación de los apóstoles y que en su momento también tendrían que recibir la encomienda, el encargo del apostolado. Es decir, Jesús no solamente estaba pensando en 11 apóstoles, él estaba pensando en muchos más, porque se requería que muchas personas fueran enviadas a los 4 puntos cardinales de la tierra para poder llevar el conocimiento de la gloria de Yahvé como las aguas cubren la mar. Pensando en esto y teniendo un poco de lógica y de cordura, debemos entender que los 11 apóstoles no tendrían la vida y no tendrían las fuerzas y no tendrían el tiempo tampoco, ni los recursos para alcanzar a todas las naciones durante su tiempo de vida. Por lo tanto, el Señor delega y otorga un comisionamiento que se puede entender como una carrera de relevos en las que ellos deben pasar el legado a la siguiente generación. Y así sucesivamente hasta que el Evangelio llegue a todas las personas de la tierra. Hoy, 20 siglos después, todavía el Evangelio no ha llegado a más de 2.500 millones de personas. Eso es un número gigante, y en 2000 años han hecho falta enviados para llegar a 2.500 millones de personas en esta tierra que hoy en día nunca, jamás han oído hablar de Jesús. Si nos damos cuenta, el pensar que el apostolado termina con los 11 que estaban supuestamente por los que Jesús estaba orando, es tener una mente muy corta, muy pequeña, muy pobre e ignorar las Escrituras. ¿Por qué ignorarlas? Porque vimos también en Romanos capítulo 1, verso 5, que el apóstol Pablo dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe a todas las naciones por su nombre. Está hablando de que tenemos que ir a todas las naciones. Dios entregó una encomienda para que su pueblo, para que su iglesia fuera enviada a todas las naciones a predicar su nombre, a enseñarle a los gentiles la obediencia de la fe de Cristo. Sin embargo, todos los apóstoles, los primeros apóstoles que tenemos en la Escritura, todos ellos, como todos sabemos, murieron en menos de 30 años después de que Jesús se fue. Ellos no tuvieron el tiempo de, en su comisionamiento, alcanzar a todas las naciones. Y por eso se hizo necesario que los apóstoles delegaran a otros para que continuaran la tarea hasta el sol de hoy. Y se tendrán que seguir delegando personas que vayan, que sean enviadas para poder llevar, por medio del apostolado que se ha recibido, el evangelio y la predicación de la palabra a todas las naciones. Vimos entonces que hay una necesidad, obligatoriamente debe darse el concepto del comisionamiento de una persona a la otra, porque hay una necesidad, y la necesidad es llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces, entrando ya hoy, esta fue, pues, digamos que el resumen de lo que hablamos la vez pasada para empalmar con lo de hoy. Tenemos que entender entonces, en cuanto al apostolado se refiere, al ministerio apostólico se refiere, que Jesús, número 1, es el apostolón. Hebreos capítulo 3, verso 1, leímos que Jesús es el apóstol
y el sumo sacerdote, o el sumo sacerdote y el apóstol de nuestra confesión. Eso está en Hebreos capítulo 3, verso 1. Jesús es el apóstol. Vamos a leerlo, por favor, hija. Hebreos capítulo 3, verso 1. Sí. Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, gracias ya. Entonces, vimos que esta palabra apóstol aquí le es dada a Jesús. Y Jesús, la palabra que se utiliza en griego es apostolón, porque quiere decir una persona que es enviada, comisionada en representación de otra, pero que ese trabajo no puede ser realizado por nadie más. Es decir, el apostolón es alguien exclusivo, único. Nace específicamente para ser el enviado. Sin embargo, todas las demás veces que aparece la palabra apóstol en la Biblia, no utiliza apostolón. En el griego se utiliza la palabra apostolos, que quiere decir exactamente lo mismo, con la diferencia que apostolos es intercambiable. Es decir, cualquiera que sea apostolos puede asumir y sustituir a otro apostolos en algún momento de la historia, en alguna tarea, en alguna misión, no importa. ¿Por qué? Porque todos los apóstolos son intercambiables, reutilizables, movibles, se pueden trasladar de un lugar al otro, y si uno no puede hacer la función, otro la puede hacer. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,